Amantísimo Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Te agradecemos, Señor, de nuevo porque nos concedes vida para un día nuevo. Queremos, Señor, aprovechar estas horas que nos regalas, pero antes queremos reconocerte como nuestro Creador una vez más. Queremos rendirte nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones, porque como humanos somos pecadores y de alguna manera ofendemos tu santo nombre. Fallamos a tu gracia, fallamos a tus grandes favores que siempre pones y renuevas cada mañana, dice tu palabra. Límpianos, perdona, Señor, nuestras faltas, consagra nuestra vida otra vez y utilízanos el día de hoy para bien a otras vidas y para nosotros aquí también en casa. Haz que nuestro trabajo pueda rendir en nuestras manos y que sea de agrado también a tu nombre. Permítenos caminar ante ti el día de hoy, reconociendo siempre tus grandes favores y las bendiciones que nos concedes. Inspíranos con el poder de tu Espíritu Santo, ya sea por la naturaleza cuando la veamos, alguna flor, algún animal que ha salido de tus manos, producto de tu creación. En fin, podemos alabarte mientras apreciamos lo bello que es la naturaleza y todo lo que nos rodea. Queremos orar esta mañana una vez más por nuestros familiares que no podemos ver y que también deseamos que tu gracia y tu Espíritu Santo les alcance donde estén, a cada uno de ellos, familiares de mi esposa, familiares míos, desde los más bebés hasta los adultos, hermanos, primos y papás, abuelos, si están vivos también. Suplicamos por ellos, Señor. Pedimos también que perdones sus faltas. Queremos también orar por nuestra iglesia, nuestros líderes y directores, cada departamento y nuestro pastor, por la semana de evangelismo que estamos llevando a cabo en estos días. Que siga siendo, mi Dios, poderoso no solamente en los labios del predicador, sino que cada participación que se está desempeñando en nuestra iglesia, desde las alabanzas, los hermanos que hacen la bienvenida en la puerta, los que acomodan las mesas, las sillas, los del sonido que también hacen su trabajo, cada participante, cada cantor, cada maestro incluso de los niños que también están elaborando su parte en el departamento de niños, los hermanos que incluso traen la merienda al final de la programación. Señor, cada uno de ellos es una parte importante y fundamental en esta semana de evangelismo que estamos llevando a cabo. Especialmente el trabajo que está haciendo tu Espíritu Santo en los corazones de las vidas. Señor, oramos por esas personas que de alguna u otra manera están rindiendo sus vidas a ti, te están conociendo a través de estos mensajes y están haciendo una decisión por emprender un caminar, un compañerismo contigo, porque este es el objetivo principal de esta semana de oración, que más personas te conozcan para que te conserven en sus vidas y comiencen una amistad contigo. Tú nos esperas, tienes promesas maravillosas para nosotros después de esta vida. Has prometido que después de la muerte, cuando tú regreses, resucitarás a quienes hicieron pacto eterno contigo. Y permítenos, Señor, caminar en esta fe, en este compromiso contigo, en este compañerismo, en este pacto contigo, para que cuando terminemos nuestra vida, si es que morimos antes que tú vengas, pero cuando tú vengas, nos resucitarás, porque esa es tu promesa. Nos ponemos en tus manos y oramos también por estos estudios, temas que se están llevando a cabo.
cabo para que las personas hagan una decisión por ti. Vamos a leer tu palabra en este momento una vez más. Permítenos poder ser encauzados con la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo también. Inspíranos, háblanos a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer esta mañana. ¿Cuáles son los textos que tenemos para esta mañana? Éxodo 20:10. Okay. Empezamos con Éxodo 20:10 y dice así: Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Una recomendación, ¿no? Este estudio todavía es una continuación del estudio que comenzamos ayer, titulado Lo que la Biblia enseña acerca de cómo tomar en cuenta, cómo guardar el día de reposo bíblico. Cómo nosotros podemos tomar parte en el día de reposo que Dios ha establecido en su santa palabra, que no está caducado. Entonces, vemos ahí en Éxodo, capítulo 20, versículo 10, que es estos textos, comenzando desde el versículo 8 hasta el 11 del capítulo 20, prácticamente es el corazón de los 10 mandamientos. Entonces, el día de reposo aparece en el centro de los 10 mandamientos. Y uno de los textos que se leyeron nos dice que nos da la recomendación de Dios de que No debemos hacer nada en ese día. no debemos hacer nada. ¿De qué tipo? Tipo de obras con un interés, póngale con salario. Con salario, ok. Porque de ahí podemos hacer, en otros versículos encontramos que debemos de hacer siempre el bien en día sábado. Ok. No importando qué es lo que tiene que hacer, siempre con beneficio hacia los demás, no para usted. Beneficio monetario, estamos hablando. Usted mencionó dos palabras, interés y ganancia, o ingreso financiero. Exacto. Lucro. Eso es una recomendación muy especial en este versículo. Y pues lo interesante es que es uno de los 10 mandamientos que Dios especificó en el tiempo de Moisés, escrito en las piedras. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero pues he escuchado decir que lo que está en el Antiguo Testamento hoy ya no es válido. Ayer me llamó mucho la atención en los versículos que leímos en el capítulo 16 de Éxodo también y versículo 28, donde Jesús o Dios preguntó: ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Podemos pensar también que nomás era para ellos, pero en realidad veo también en Mateo 5:17, Jesús dijo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Muy bien. Son contextos que nos muestran y nos confirman de que no solamente están vigentes, sino que todavía tienen una bendición para el ser humano, porque el ser humano sigue existiendo. Dios también sigue existiendo. Entonces, de alguna manera, el interés de Dios es siempre cuidar, proteger y beneficiar al ser humano mientras el ser humano transita por esta vida. Entonces, por eso es que el reglamento de Dios, bendito por Dios, porque todavía sigue vigente. Amén. Muy bien, gracias. Hay una gran diferencia entonces entre trabajar para generar ingresos financieros, para generar un interés financiero, para generar una ganancia. Y la diferencia es de que si reposamos del trabajo común de los 6 días, porque el texto dice 6 días trabajarás. ¿Cómo dice el texto? En dice: mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios.
Y el texto anterior, ¿cómo dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y harás toda tu obra, todo tu ingreso, todos tus intereses, todo con que tú sustentas tu casa. Ahí está claro en la escritura. Muy bien, no vamos a depositar más tiempo, que vamos a pasar al siguiente texto. Antes de leer Lucas 4:16, que es el otro párrafo que tiene que ver con cómo debemos nosotros respetar y guardar el día de reposo. Quiero leerles lo que dice aquí San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículos 15, 16 y 17. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y dice el versículo 15, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16, les aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Verso 17, ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Interesantes esas palabras, tampoco me voy a depositar mucho tiempo ahí, pero quiero que analicen esos textos, sería bueno que lo analizamos con tiempo, especialmente los 3 versículos, pero el 1 nos dice claramente que Jesús nos ha dejado ejemplo, como Él ha hecho, y nos invita a nosotros que nosotros también hagamos. Y el texto que había leído mi esposa en los evangelios, donde dice que Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir. Y si Él vino a cumplir, ejemplo nos dejó. Que como Él hizo, nosotros también hagamos. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Como dice ahí Lucas. Dice, y Jesús fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. El día de reposo. Jesús fue a la sinagoga. Era su costumbre. Así como yo he hecho, vosotros también hagáis, dice el Evangelio de San Juan, dice el evangelista Juan. Bueno, ahí está la disyuntiva delante de nosotros. Vamos a leer Mateo 12 y el versículo 12 también. Mateo 12. ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? Ya vimos que Jesús iba a la sinagoga de acuerdo a su costumbre. Y como Él nos ha dejado ejemplo, también nosotros debemos ir al templo. Sinagoga es templo. Y también vimos que debemos abstenernos del trabajo en donde generamos ingresos financieros. Eso es claro en Éxodo capítulo 20. Muy bien. Dice Mateo 12:12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Muy bien. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué está este texto? ¿Qué es lo que está queriendo decir este texto? En el contexto del capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, incluyendo el versículo que leímos, que es el 12, pasa un incidente donde Jesús hace una curación en el día de reposo. Y es interesante que creo que fueron 2 incidentes. Sí, fueron 2 incidentes. Si comenzamos desde el versículo 1 del capítulo 12, son 2, porque desde el versículo 9 hasta el 14 Jesús sanó a un paralítico. Sana a un hombre de la mano seca. Y es interesante porque aquí Jesús lo hace a propósito, con el fin de mostrar la evidencia y el poder, o la bendición, más bien dicho, la bendición que está entre las horas del día de reposo. Y esto, no he dicho esto en los otros estudios anteriores, pero lo voy a decir en este momento. Siempre se me ha pasado. Satanás, y solo Satanás, se ha encargado de ocultar esta grande verdad delante de la vista y del conocimiento del ser humano. Porque Satanás sabe
cuando el ser humano descubra esta grande verdad, va a descubrir grandes bendiciones de parte de Dios. Entonces Jesús, a propósito, trajo a la persona y lo puso enfrente de ellos. Si leemos ahí, de ahí Jesús se fue a la sinagoga de ellos. Estaba ahí un hombre que tenía una mano seca. Estoy leyendo el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 12 de Mateo. Y sigue diciendo, y para acusar a Jesús le preguntaron, ¿es permitido sanar en día de reposo? Y él les contestó, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no la saca? No va y la saca. ¿Quién deja un animalito ahí? Preguntó Jesús. Por supuesto que tenía lógica lo que Jesús estaba diciendo. No estaba diciendo algo confuso. Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así es permisible hacer el bien en el día de reposo. Encontramos aquí entonces que el punto de vista de Dios, por decir, la manera de ver, de Dios ver el día de reposo, es como Él lo estableció desde el principio. Es para beneficiar al ser humano. Es por eso que tenemos nosotros que hacer una pausa de todo lo que hacemos en los 6 días, porque el pasaje en Éxodo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día harás mi obra. Vienes al templo, te reúnes conmigo, tienes un compañerismo conmigo, escuchas mi palabra, yo te hablo a través de la Biblia, a través de la lectura de la Biblia, cantas alabanzas para mí, yo acepto tu adoración porque está especificado como dicen en mi palabra, como lo especifiqué, entonces lo aceptaré como acepté la ofrenda de Abel. Aunque Caín trajo la mejor ofrenda con buena intención, pero no la acepté, pero acepté la ofrenda de Abel porque era como yo dije. Así también está aquí este pasaje. La Biblia se explica ella misma. Pero Satanás ha confundido al cristianismo, a las verdades que Dios ha dejado para bendecir a la humanidad. Ha ocultado esta grande verdad. Por supuesto que esto también tiene eco eterno para el final de la historia de la tierra. Pero no, este no es el tema de hoy. Vamos a hablar en otra ocasión sobre eso. Entonces sigue diciendo el texto, entonces dijo a ese hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Bueno, los últimos 2 versículos que leí no tienen mucho que ver con la acción que Jesús hizo en el día de reposo. Sí tiene que ver, pero ya entramos a otro tema. El tema central de este momento es cómo debemos nosotros tomar parte y guardar el día de reposo vigente que Dios está dispuesto a dar y a bendecir nuestra vida por medio de esas horas sagradas. El otro día decía yo que ¿quién no se beneficia descansando? ¿Quién no se beneficia tomándose unas horas de descanso cuando está bien cansado? El trabajo nos agota, el trabajo físico de la semana nos agota. Ese trabajo que Dios dice, 6 días trabajarás. Ese es nuestro trabajo, el trabajo que sea, nos agota. El que trabaja mentalmente se agota, el que trabaja físicamente se agota. Entonces Dios dice, haz una pausa ahí, para que te recuperes, restaures. Pero mientras tú estés descansando de ese tipo de actividad, vas a hacer la actividad mía. Vas a venir a adorarme, vas a venir al templo, vas a animar a tus hermanos, vas a apoyarlos, vas a darle palabras de aliento y de vida a través de mi palabra.
Y si sabes de alguna familia que está necesitando algún tipo de ayuda, ve en día de reposo, ve en día sábado. Mira qué puedes hacer por ellos. ¿Qué necesita? Necesita que se lave su vehículo, necesita que se limpie su casa. Pero vas no por ganar un interés financiero, vas porque es mi obra que se tiene que hacer. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. En Juan 13:15. Cuando pone el ejemplo Pone el ejemplo, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Sí, pero en el ejemplo de la oveja, hacer el bien. Hacer el bien. Porque si una persona la está pasando mal, y luego llega durante la semana, y luego llega el día de reposo de Dios, en donde podemos beneficiar al ser humano, porque Dios nos está utilizando a nosotros. Si nosotros nos dejamos utilizar, nos va a utilizar. Entonces, vamos y como que fuera una oveja que cayó en un hoyo y no puede salir. Está saturada ahí la pobre persona y ha descuidado su casa. Entonces, nosotros vamos y le alivianamos su carga. Ese es hacer el bien en el día de reposo. No se está haciendo. Se ha perdido. Pero sí depositamos tantas horas en la iglesia, en programaciones, en cumpleaños y no sé qué tantas cosas, celebraciones. Y llegamos a la iglesia todos acongojados, a veces sin deseo de adorar, porque hay muchas cosas que no hemos podido resolver durante la semana. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos demos cuenta de las necesidades que están pasando otras personas para poder aliviar su carga. Para eso dejó el día de reposo, para que nosotros descansemos de nuestros trabajos y beneficiemos a otros. Y Dios entonces nos beneficia también a nosotros, porque de paso ya estamos descansando, ya estamos reposando de nuestro trabajo diario. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos trabajo y no hemos trabajado y nos sale en el día, precisamente en el día de reposo, en el día sábado bíblico, nos sale que nos salió un buen trabajito? Y como no trabajamos desde lunes a viernes, no tenemos nada que comer. Entonces vamos a desaprovechar ese trabajo, esa oportunidad. Esos son trampas satánicas. Porque Dios ha especificado en su palabra qué días podemos salir a trabajar. Y si le pedimos a Dios de corazón, con honestidad, que necesitamos un tipo de trabajo, Él nos lo va a conceder en las horas y en los días que Él especificó para trabajar. Y si no conseguimos, si somos obedientes a Dios y ponemos en primer lugar su palabra, obedecemos a Dios antes que a los hombres, como dijera el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, Dios nos va a bendecir. Muchas veces es necesario probar la fe. Y el día de reposo es uno de los puntos en donde se prueba muchas veces nuestra fe. Qué tan obedientes y fieles somos ante Dios. Una vez más, que el Señor bendiga su palabra. Hay mucho más que comentar sobre este asunto y pues por el tiempo que tenemos no nos es suficiente, pero el día de mañana, Dios mediante, tendremos otro punto más bíblico de qué comentar con respecto a este asunto. Dios les bendiga a todos, que tengan un lindo día. Oremos. Nuevamente, Señor, te damos gracias por tu palabra y por los grandes consejos que están todavía en tu santa palabra. Permítenos aprovecharlos. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos enseñas y nos diriges y nos hablas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.